arteria pulmonar, que básicamente tiene que estar en reposo más de 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo van a medir? Básicamente por un catéter. Se entra generalmente por vasos grandes, llega a la arteria pulmonar y lo mide. O sea que sería la forma fehaciente de evaluar si ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, ahí se llama cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Claro, hay formas indirectas de decir, sí tiene hipertensión pulmonar. ¿Ya? Ejemplo por ecocardiografía, ya más adelante vamos a detallar. Nuestro objetivo en esta revisión es básicamente saber síntomas, signos de que un paciente puede tener hipertensión pulmonar. De hecho, en teoría deberíamos saber que la hipertensión pulmonar es por cateterismo. ¿Ya? Ujú. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, hablamos ya si es precapilar o postcapilar. Precapilar, si esa presión arterial media de la arteria pulmonar es más de 25, postcapilar generalmente es igual, ¿ya? Y cuando hablamos también, cuando es un poco menos, va a ser alta sospecha, pero no es hipertensión pulmonar, ¿ya? Y también hablamos de las resistencias vasculares, ¿ya? Periféricas, al periferia de ese vaso, y de acuerdo a eso se van a agrupar en varios grupos de hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces ahí la mayoría es por falla derecha, pero también puede ser por falla izquierda. Nos referimos a la parte cardíaca, falla derecha, falla izquierda, o un poco de ambos. Es por eso que cuando hablamos de hipertensión pulmonar, nos interesa la causa, la causa. ¿Por qué esa presión de esa arteria pulmonar ha aumentado? ¿No? Entonces, para ver la causa, nosotros tenemos que acostumbrarnos a esta división. Hay un grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Básicamente es para clasificar qué enfermedades podrían causar esa hipertensión pulmonar. En este caso, grupo 1, por ejemplo, es una hipertensión pulmonar idiopática. Idiopática quiere decir cuando tú has hecho todos los exámenes habidos por haber y no encuentras la causa, pero sí pues tiene hipertensión pulmonar idiopática. Y de cualquier enfermedad es así. Puede ser heredables, sí hay herencia, ¿no? Genética, puede ser drogas o conectopatías. Entonces, conectopatías básicamente se refiere a las enfermedades reumatológicas. Ejemplo, lupus, eritema sistémico, artritis reumatoidea, entre otros. En el grupo 2 decimos que es el grupo de enfermedad del lado izquierdo, o sea, el lado izquierdo del corazón, por X motivos, valvulares o vasos sanguíneos, por X motivo. O sea, que hay una disfunción sistólica o diastólica o las válvulas que están mal. En el grupo 3, enfermedades pulmonares hipóxicas como EPID, EPOC, ¿ya? Síndrome apnea obstructiva del sueño. Y en grupo 4 está el tromboembolia pulmonar, pero crónica, donde hay obstrucción vascular crónica. Y el grupo 5 es multifactorial. Entonces, como semiología, ¿qué es lo que tienen que saber? Ese paciente con EPOC, por ejemplo. Ustedes saben que un paciente con EPOC, ¿ya? Puede tener síntomas signos de una bronquitis crónica, síntomas signos de un enfisema, por ejemplo. ¿Ya? Ese paciente que está siempre tosiendo, siempre está con dificultad respiratoria, o sea que está siempre con disnea. Cuando tú le haces su saturación, está bajo, ¿no? No tolera ejercicio, van sumando. Es exposición a biomasa, fuma, o de repente cocina con leña. Por ejemplo, estamos hablando de época, estamos hablando de grupo 3. O si el paciente de repente tiene falla cardíaca, ¿no? Falla cardíaca, síntomas de falla cardíaca, edema, disnea, ortopnea, tos. Entonces, ese síntoma de falla cardíaca usted tiene que saberlo. Entonces, podría terminar en hipertensión pulmonar, ¿no? Otro grupo de enfermedades, como más adelante vamos a hablar de tromboembolia pulmonar, o sea, síntomas de esa obstrucción vascular periférica. O inclusive pacientes, por ejemplo, con enfermedades hematológicas, como por ejemplo leucemias, linfomas. Entonces, síntomas de esas enfermedades tienen que saber
para ver si es paciente tiene hipertensión pulmonar. Metabólicas, varias enfermedades, hasta la misma enfermedad renal crónica. Entonces, hipertensión pulmonar, la causa es en sí bastante. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Grupo uno, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Grupo 4 básicamente tiene que ver con los vasos sanguíneos. Grupo 5 combinación de todo lo anterior. ¿Ya? Grupo 3 enfermedades pulmonares hipóxicas, netamente pulmonares. Grupo 3 netamente pulmonar, hasta un asma, por ejemplo, ¿no? Y grupo 2 básicamente cardíaco. Cualquier enfermedad cardíaca que termine en insuficiencia cardíaca, anteriormente llamado, o la falla cardíaca, actualmente llamado. Y el grupo uno que hay veces que no se sabe la causa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, al parecer, cuando hablamos del grupo uno vamos a hacer un poquito más en cada grupo. Al parecer, en el grupo uno el paciente puede nacer así, o sea que por una alteración genética a nivel molecular, a nivel celular, y conforme pasando el tiempo, tiene la enfermedad. ¿Qué cosa hace? El paciente empieza a desaturar, ¿no? O sea que tiene disnea, tiene tos, o sea que el paciente no puede ni caminar bien, o sea que está en su casa. ¿Ya? Entonces, hay que hacer la historia clínica. Los antecedentes importantísimos. Si la historia clínica te dice, mi mamá, mi papá, mis abuelos tuvieron hipertensión pulmonar, entonces lo primero que tienen que preguntar es, ¿por qué? ¿O qué sospechan que tenía hipertensión pulmonar? Se le dice, no, el corazón estaba bien, el pulmón también está bien, pero sí tenía hipertensión pulmonar. Mucho cuidado. Es más, mis tíos, mis primos también tienen hipertensión pulmonar. Entonces, lo más probable es que sea de causa heredofamiliar, o sea que es la parte genética. En este grupo también hay que descartar que no sean tóxicos. De repente el paciente está en riesgo a exposición a ciertas sustancias biológicas. ¿Ya? De repente trabaja con fábricas, de repente en, en un sitio donde manipulan sustancias químicas, no tienen cuidados, ¿no? Las anfetaminas, los tóxicos, los aceites, los pacientes que están, básicamente hay veces en manipulación de algunas sustancias en las minas, todos ellos. Entonces, pero ¿cómo así estos pacientes empiezan la enfermedad? O sea que aparte de la predisposición genética, ¿ya? Aparte de la predisposición genética, o sea que la parte genética está ahí, de repente hay un disparar, hay un gatillo, o sea que algo más se le ha agregado, algo más se le puede agregar. Por ejemplo, conforme pasa el tiempo, de repente el paciente, ejemplos, tiene artritis reumatoidea y hipertensión pulmonar. Entonces, artritis reumatoidea, ¿qué es lo que tiene? Síntomas, signos de artritis reumatoidea. ¿Ya? Historia clínica de artritis reumatoidea. Generalmente es un paciente mujer, joven, 20 a 40 años, ¿no? Que tiene artralgias simétricas, ¿no? Con rigidez, más de 2 horas, ¿ya? Y articulaciones más que nada pequeñas y medianas. Los artritis reumatoidea. Similar a lupus, esclerodermia y así. Entonces, hay que ver qué paciente es. O sea que no es simplemente es directamente, no puede ser hipertensión pulmonar, pero ¿por qué es? Los pacientes con VIH también pueden debutar con hipertensión pulmonar, que, que podrían en cualquier momento hacer síntomas de hipertensión pulmonar. Entonces, ejemplo, historia clínica de VIH. Generalmente pacientes jóvenes, ¿ya? Con promiscuidad, sin protección. La mayoría de los pacientes pues fuman, toman, ¿ya? Entonces, de repente con algún síntoma, signo persistente, ejemplo, infección a repetición, esa diarrea que no pasa con nada, esa paciente que siempre para en el hospital por neumonía, o sea que algún síntoma, signo de inmunosupresión. O los pacientes por hipertensión portal, ese paciente que viene con ascitis, habrá hecho ya clínica de ascitis, ¿ya? Ese ascitis es distensión abdominal que está lleno de agua todo el abdomen, eso tiene ascitis. Entonces, esa ascitis podría ser por hipertensión pulmonar, por X motivo, entonces hay que investigar. Entonces, se dan cuenta que la hipertensión pulmonar es bastante amplio, es consecuencia de uno o dos o varias enfermedades.
En el grupo 2 y 3, como decía, ya la parte cardíaca y la parte pulmonar, igual, ¿no? Si el paciente tiene falla cardíaca, entonces la falla cardíaca es un diagnóstico sindrómico. O sea que cuando tú dices falla cardíaca, antiguamente insuficiencia cardíaca, es como decir, tienes fiebre, ¿no? Síndrome febril, ¿no? Entonces la falla cardíaca también es como un síndrome. Entonces, falla cardíaca, causa. ¿Por qué? ¿Será que el mismo corazón esté mal? Pues, ¿tendrá síntomas, signos de alguna valvulopatía? Ejemplo, estenosis aórtica. ¿Tendrá síntomas, signos de repente, enfermedad coronaria? ¿No? Síntomas, signos de repente de una arritmia. Esos pacientes con palpitaciones, que no toleran a veces de cúbito y no hacen ni ejercicio, porque tienen palpitación cada vez que empiezan a hacer un ejercicio, tienen palpitaciones, algo que les oprime. Entonces, en ese caso, por ejemplo, pacientes con arritmias. Entonces, esas patologías al final pueden que empiece a fallar el corazón y ese corazón al final hace hipertensión pulmonar, ¿no? Y como decía el grupo 3, pacientes que netamente con patologías pulmonares. A la cabeza, EPOC. Entonces tendrá síntomas, signos de EPOC, historia clínica de EPOC. Acá en la sierra, básicamente la mayoría de la gente del campo están expuesta a humo de leña. Incluso a eso le suman, algunos fuman en el campo. Pues, o de repente es paciente de la ciudad, que siempre para fumando, ¿no? Entonces, semiología, o sea, que hay que hacer historia clínica de ese fumador, ¿no? ¿Cuánto fuma? O sea, ¿cuántos al día? ¿Cuántas cajetillas? ¿Al mes? ¿Al año? O sea, multiplicado, ¿cuánto tiempo? O sea, que el paciente es exposición a biomasa. O sea, el paciente clásicamente va a venir por tos crónica, disnea crónica, baja de peso, depende de la variedad. Esos pacientes podrían terminar en hipertensión pulmonar y pertenecen al grupo 3. O sea que hay una hipoxia persistente a nivel crónico. Eso hace que esos vasos sanguíneos se vuelvan hipertensos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Este es un vaso sanguíneo, por ejemplo. Se dan cuenta que ese vaso sanguíneo, ya, por ejemplo, la adventicia todo está engrosado, ¿no? Entonces, el endotelio y todas las capas que le cubren prácticamente son elásticas, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Un proceso inflamatorio crónico. Entonces, por ejemplo, en la adventicia, a ver, engrosamiento por infiltración inflamatoria, a ver, hipertrofia de la capa media. Por lo tanto, a nivel de la íntima va a haber igual proliferación endotelial, o sea que el flujo sanguíneo va a estar disminuido, por lo tanto, va a haber disminución de la parte hemodinámica, o sea que los glóbulos rojos que llevan oxígeno van a llegar menos, por lo tanto va a haber hipoxia, ¿ya? Y esa hipoxia va a ser crónico. Entonces, esa hipoxia crónica hace que el paciente empieza pues a desaturar, ¿no? ¿Por qué? Porque en todas las capas, como se han dado cuenta, hay un proceso inflamatorio crónico, prácticamente está en proceso de cicatrización. Y a la vez hay un remodelamiento vascular, ¿no? Que obstruye el flujo normal, ¿no? De la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una disfunción endotelial. Ustedes saben que la parte endotelial es sistémico, o sea que prácticamente todas las arterias y venas están prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, hay un desbalance entre las sustancias vasoconstrictores, en este caso la endotelina, el tromboxano 2, y los vasodilatadores, como el óxido nítrico y las prostaglandinas. Entonces, hay un desbalance. Entonces, ambos tienen que estar en un equilibrio, pero acá hay un déficit de vasodilatadores y hay un exceso de vasoconstrictores. Esa es la causa. O sea, ¿por qué? Eso no se sabe exactamente. Son factores de riesgo, de repente el lupus o la parte genética, alguna infección. O sea que todos ellos van a hacer que ocurra eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una hiperplasia, ¿ya? Básicamente a nivel de la íntima, un crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, va a haber vasoconstricción, va a haber aumento de agentes mitógenos y con la consiguiente cicatrización de todo el vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos que tratan de explicar el por qué se desarrolla una hipertensión pulmonar. Hay algunos mediadores químicos como el 5 que se llama la serotonina,
que está implicado básicamente en su fisiopatología. Entonces, como se va a engrosar el vaso sanguíneo, el flujo laminar normal de un vaso sanguíneo se va a alterar. Si ese flujo laminar se altera por engrosamiento de esos vasos sanguíneos, va a entrar a un estado protrombótico. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que dentro del vaso sanguíneo se van a empezar a formar los trombos. Si ese trombo se forma, puede en algún momento obstruir un vaso sanguíneo y prácticamente cerrar el paso de la sangre. Entonces hay factores desencadenantes, ¿ya? Como tromboxano 2, serotonina, ¿ya? Hay factores químicos, como la parte vascular, la reacción inflamatoria. Entonces, todo esto al final es una consecuencia, ¿ya? De un proceso inflamatorio. Entonces, todo esto es lo que va a ocurrir en los vasos sanguíneos, ¿no? Para una proliferación endotelial totalmente desorganizada, se dan cuenta que eso va a obstruir el flujo normal, ¿no? Entonces, va a llegar, en otras palabras, poca sangre este, a la parte pulmonar para que no va a haber buena hematosis. Por lo tanto, el paciente va a ser hipoxia. Hipoxia generalmente crónica. Y como va a llegar menos sangre, va a llegar menos sus ATPs, no va a haber con qué trabajar, o sea que la parte a nivel celular se va a empezar a alterar y van a empezar a morir células, ¿no? O sea que la parte meca, las mitocondrias necesitan oxígeno, todos necesitan oxígeno y glucosa, para que, por ejemplo, para que trabaje todas las organelas. Pues como va a llegar menos sangre, todo se va a alterar, ¿no? Eso hace que haya más proliferación, más inflamación y así va a llegar a ser hipertensión pulmonar. Entonces, esto, la mayoría de estos pacientes es en forma crónica, de poco a poco. Va a depender de qué factores o qué enfermedades tiene. De repente puede ser uno solo o puede ser varias enfermedades. De repente, clásico, ¿no? El paciente tiene lupus, encima fuma, ya, encima trabaja en una fábrica que manipulan sustancias, entonces ellos van a hacer más rápido la enfermedad. Entonces, por eso hay que hacer la historia clínica, detalle de ese paciente, desde cuándo está expuesto a esas sustancias químicas, desde cuándo está tosiendo, desde cuándo le han diagnosticado el lupus, ¿no? Desde cuándo está con enfermedad renal, enfermedad cardíaca, desde cuándo. Entonces, ¿por qué? Porque al final ellos pueden terminar en hipertensión pulmonar. Y como va a llegar menos sangre, tranquilamente, todo va a ser un círculo vicioso. Hasta el paciente puede venir por un dolor torácico tipo anginoso, ¿no? Esa angina de pecho es dolor precordial, parecido a un infarto. Entonces, la hipertensión pulmonar puede también venir así. Y por eso es el paciente con dolor torácico, hay que pensar un montón de enfermedades. Uno de ellos, hipertensión pulmonar. Entonces, cuando el corazón empieza a fallar, si el corazón es el problema, entonces hay que hacer todos un buen examen físico y la anamnesis de un paciente cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que tienen que preguntar? Entonces, en pacientes cardíacos, uno, hay que tratar de detectar factores de riesgo. O sea, ¿cuáles son los factores para que este paciente esté mal? Primero, en la anamnesis, antecedente. De repente tiene familiar con cardiopatía. O de repente el mismo paciente ha hecho en algún momento un infarto o alguna arritmia, o de repente tiene un problema valvular. Entonces, dependiendo de eso, ¿ya? Estos pacientes, la mayoría, van a tener pues, síntomas, signos a nivel cardíaco. O sea, puede ser netamente cardíaco, ¿ya? O consecuencia de que ese pulmón estaba mal. Si ese pulmón estaba mal, por ejemplo, EPOC, EPI, todos ellos hacen falla cardíaca derecha. Entonces, síntomas, signos de falla cardíaca derecha. Entonces, el segundo río va a estar reforzado, ¿ya? Va a haber soplos, ¿ya? Básicamente en el foco tricuspidio. Puede ser ese soplo sistólico, diastólico. Las diastólicas básicamente en las insuficiencias pulmonares, ¿no? Ese choque de punta va a estar desplazado, va a haber este ritmo de galope, o sea, va a haber tercer, cuarto ruido,
Entonces, hay que hacer semiología. O sea, que esos pacientes, ¿ya? Tienen que tener una buena evaluación detallada. Si todo indica es para falla derecha y aparentemente anteriormente su corazón estaba bien, y como todo es falla derecha, hay la posibilidad de que el pulmón estaba mal. O sea, es un paciente crónico a nivel pulmonar y está haciendo que haga falla derecha, ¿no? Esto es al final, cuando hacen falla derecha, ya es lo que llamamos nosotros el cor pulmonar. Entonces, como es falla derecha, ustedes saben que la vena cava, todo va a ser la circulación venosa retrógrada. Por lo tanto, el paciente va a tener irritación yugular, ¿ya? Va a tener eh, ascitis, va a tener hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, reflejo hepatoyugular positivo, ¿ya? Ese ascitis hay que ver, pues, matriz desplazable, signo del témpano, ¿no? Pérdida de matriz hepática, todos ellos signos indirectos al examen físico de ascitis. Una causa puede ser falla cardíaca derecha. Esa falla cardíaca derecha puede ser consecuencia de un paciente con enfermedad pulmonar crónica, como EPOC, EPIT. Y de hecho se va a encontrar con edemas progresivos, ¿no? Y hay que hacer la semiología del edema, o sea, todas las características del edema, es caliente, frío, simétrico, hasta dónde, el Godet, signo de Godet, ¿cuántos cruces? Uno, dos o tres sobre tres, o sea que hacer toda la semiología posible de cada síntoma signo que tú encuentres. Entonces, ¿cómo hacemos el tamizaje clínico? Uno es hacer una buena historia clínica. Cuenta todo, la edad, el sexo, de dónde viene, ¿no? Y antecedentes, o sea que exposición, o de repente ya tiene una enfermedad confirmada, ¿no? De repente puede ser enfermedad hematológica, reumatológica, neoplásica, un montón de enfermedades. Hay que ver los detalles. ¿Y por qué vienes? Cada síntoma tiene todos los detalles posibles. Una vez que tengas todos los síntomas, signos posibles, ya tu examen físico, ya armaste tus síndromes, todo eso, entonces para verificar lo que tú ya pensaste, se pide algunos exámenes diagnósticos de acuerdo al tipo de pacientes. De hecho, si el paciente te suena, o sea que de acuerdo a tu evaluación, historia clínica, es cardíaco, lo mínimo que tienes que hacer es pedir un EKG, ¿ya? La mayoría de estos pacientes van a tener sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? No sé si han hecho tu cardio, pero este EKG es como básicamente un mapeo de cómo está el corazón, la parte eléctrica, inclusive la parte anatómica te puede decir. Entonces hay que hacer detalles de eso. Hay que seguir una plaquita, o sea que hay que pedir una plaquita de tórax para ver cómo está el corazón, si hay congestión y de repente ya tiene algún síntoma signo de una enfermedad pulmonar. O no va a ser que tenga una neoplasia, por ejemplo, ¿no? O de repente ya tiene una cicatrización, una fibrosis, o de repente tuberculosis. Muchas cosas que podrían haber, ¿no? Ecodoppler, de hecho, Excel, ¿ya? ¿Cómo está esa parte? Si está dilatado o no, las venas suprahepáticas, ¿ya? Para ver si tiene signos, síntomas de falla cardíaca derecha. La gammagrafía es un examen que anteriormente se realizaba, que actualmente ya está en desuso y está siendo reemplazada más por la tomografía y la resonancia, más la tomografía. La gammagrafía es parte de la cultura general que todo médico debe saber, ¿ya? Entonces, en los exámenes físicos, más que nada ustedes tienen que ver lo grueso recién, ¿no? ¿Por qué? Porque en medicina interna van a hacer más detalles. Lo que los interesa no son los síntomas, signos, ¿ya? Entonces, el cateterismo cardíaco, o sea, tienen que ustedes saber que para diagnosticar definitivamente, y si tienen síntomas, signos de hipertensión pulmonar, hay que hacer cateterismo, ¿no? Con eso es el diagnóstico. Ahí te va a dar los parámetros y realmente si tiene hipertensión pulmonar. De hecho, hay algunos test para ver si hay alta sospecha de hipertensión pulmonar, ¿ya? Tienen sus indicaciones, contraindicaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a hipertensión pulmonar. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí.
¿Preguntas? Ya, vamos a avanzar con este tema más, ¿ya? Si no hay preguntas, habíamos dicho que una de las causas es tromboembolia pulmonar. Entonces, por eso este tema es bastante relacionado. Entonces, por eso vamos a ya darles. Entonces, el tema siguiente es tromboembolia pulmonar. Ya, tromboembolia pulmonar, ¿cómo se manifiesta? Entonces, básicamente, ¿qué es? En contexto, ¿no? Por X motivo, o sea, por X motivo, ¿ya? Se forma un trombo en cualquier vaso sanguíneo. Básicamente, en este caso, las venas, ¿ya? De las extremidades, puede ser miembro superior, miembro inferior, o las venas de cualquier sitio, puede ser abdominal, torácica. Lo más clásico es que el paciente tenga un trombo acá, miembros inferiores, ¿no? Generalmente es unilateral, muy poco es frecuente, muy poco es que sean bilateral, es unilateral. Pueden ser únicos o múltiples, o sea que sea forma un coágulo. Ese es tromboembolia. Y ese coágulo, como todo está en circulación, se puede desprender y puede ir al pulmón. Y cuando va al pulmón, llega a un vaso pequeñito, lo obstruye todo. O sea, eso se llama tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Hay una obstrucción aguda. O sea que este vaso sanguíneo, que debe estar pasaje normal, por X motivo, se forma este coágulo, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué se forma el coágulo? Uf, igual, hay un montón de factores de riesgo, algunos causas directas o indirectas, ¿ya? Puede ser traumática, inmunológica, inflamatoria, reumatológica, neoplástica, obstructiva o enfermedad netamente del vaso, o también hereditaria. Entonces, por eso hay que hacer una buena historia clínica. Entonces, antecedente, tu mamá sí tiene trombosis venosa profunda, tus hermanas igual, o sea, que toda la familia tiene trombosis, entonces hereditaria. O de repente el paciente tiene un cáncer y está obstruyendo un tumor acá y el flujo laminar está alterado y se forma un trombo. Entonces, en la fase aguda, por X motivo se forma el trombo, ¿ya? Entonces ahí el trombo obstruye el vaso sanguíneo y no hay una buena circulación. Entonces, todo el vaso sanguíneo empieza a colapsar y puede haber alteración hemodinámica. Entonces, hemos dicho alteración hemodinámica, nos referimos básicamente a la presión y pulso. Entonces, la presión puede bajar. ¿Por qué? Porque está llegando menos sangre a la vía arterial, ¿ya? Puede ser una fase subaguda, puede ser en forma insidiosa y poco a poco puede tener síntomas, puede ser semanas. La fase aguda generalmente son minutos, horas. La fase subaguda puede ser días a semanas. Y la fase crónica, que hemos dicho ya que la fase crónica es una de las causas de hipertensión pulmonar. Fase crónica, poco a poco. ¿Sí? Puede terminar en hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay un trombo se desprende y llega, ¿no? Y llega a la parte pulmonar, ¿no? Obstruye un vaso, ¿no? Tranquilamente el paciente puede tener una parada cardíaca, lo que puede ser un síncope, el paciente se puede morir, paro cardíaco. O el paciente entra en shock, porque hipotensión, taquicardia y síntomas, signos, o sea que y síntomas, signos de hipoperfusión sistémica. O sea que ya lleno el capilar lento, ¿no? Frialdad distal, alteración de conciencia, o sea que como llega menos sangre a toda la parte sistémica, cuando llega menos sangre al cerebro, ¿qué pasa? El paciente empieza a tener alteración mental, hasta puede entrar en coma. A nivel del riñón va a empezar a orinar menos, se llama oliguria, o sea, con una orina menor de 1000 en 24 horas. Y el lactato en el examen de laboratorio, el lactato va a estar más de 2 generalmente. El paciente puede seguir siguiendo con presiones muy bajas y conforme va pasando los minutos y horas, cada órgano empieza a hacer síntomas, signos de disfunción orgánica, ¿ya? Disfunción orgánica. Hasta le puede dar infarto a nivel del corazón. Llega a menos sangre, hace infarto.
Entonces, hay pacientes, se puede clasificar así, hay pacientes que son de categoría A, por ejemplo, que son subclínicos, sí, pues tienen algún factor de riesgo, pero no tienen generalmente síntomas. ¿Ah? De repente el paciente, ejemplo, factor de riesgo, que en tu familia, caso de las mujeres, tengan trombos venosas profundas, un factor de prevención, tengo ningún síntoma. Entonces, a ese paciente hay que educar cómo se debe hacer su prevención para que no ocurra, ¿no? O el paciente de repente a la categoría B tiene algunos síntomas, signos, ¿no? De enfermedad vascular periférica. En este caso, la mayoría hacen insuficiencia venosa. Esas venas varicosas, esas arañas vasculares que ven en los miembros inferiores, pueden terminar en trombos venosa profunda y hacer tromboembolia pulmonar, cuando ese coágulo se desprende y va al pulmón. La categoría C ya tienen ya marcada síntomas, signos de tromboembolia pulmonar. La mayoría de ellos hacen alteración de cámaras derechas, igual, o sea que del lado derecho del corazón. Y la categoría D ya tienen una insuficiencia cardiopulmonar. El paciente está ya mal, hipotenso, desaturando, ¿no? Contratos de conciencia, ¿no? Y la categoría es un paciente ya establecido. Generalmente estos pacientes están en trauma shock, UCI, pasan UCI. ¿Por qué? Porque los pacientes están en shock y con falla multiorgánica. Entonces, ustedes habrán escuchado la teoría de Virchow, ¿no? La teoría de Virchow quiere decir tres cosas. Esta es venosa, o sea que por X motivo esa vena, ¿ya? O bien ha disminuido su flujo o hay alguna enfermedad o algún tumor o algo está haciendo que las venas empiezan a hacer disfunción. O hay alguna enfermedad del daño endotelial, ejemplo, una sepsis, ¿ya? Ejemplo, enfermedades vasculares, por ejemplo, vasculitis primarias, secundarias, o que el paciente sí pues tiene factores de hipercoagulabilidad, o sea que, ejemplo, las hereditarias, ¿ya? Las hereditarias, o los pacientes con síndrome antifosfolipídico, habrán escuchado ustedes. Entonces, cualquiera de ellos, ¿ya? De estos tres se juntan, puede ser uno o dos, se juntan y pueden hacer que en ese vaso sanguíneo se forme trombos. Y ese trombos, cuando se desprende, se llama tromboembolia pulmonar. Entonces va a depender qué factor de riesgo hay. Entonces hay que buscar factor de riesgo, ¿no? De repente el paciente ha sido operado de una fractura. Ejemplo, en las abuelitas lo que ocurre es, ¿no? Fractura de cadera. Lo operan y hay veces no le dan anticoagulante y el paciente hace trombo, ¿ya? Tranquilamente tromboembolia, ese coágulo se desprende, va al pulmón y hace tromboembolia pulmonar. O de repente es un traumatismo. O de repente es un paciente que sí pues está en coma, el paciente estaba en ventilación mecánica y no se movía ya varios días. Por ejemplo, a ellos, cuando ya están inmóviles, se da anticoagulación plena, de tal manera que no formen los trombos. Entonces hay que buscar qué factor de riesgo. O de repente el paciente tiene una enfermedad, ejemplo, lupus, que es una enfermedad sistémica que al final pueden también hacer formación de trombos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es clásico. En los pacientes que viajan con bus, 8, 10 horas, 12 horas, están sentados ahí, ¿no? Llegan y de un momento se paran y ¡fum! Se desploman. O sea que el paciente tiene 5. ¿Por qué se desploma? Se forma un trombo porque el vaso sanguíneo estaba en una sola posición y como ha cambiado de posición, el flujo laminar se ha alterado y se formó el coágulo. Y ese coágulo, para su mala suerte, se fue al pulmón. Entonces, hace hipotensión, taquicardia, dolor torácico, hemoptisis. Esos son los síntomas, signos de tromboembolia pulmonar. Entonces, hay que ver en qué situación está, ¿no? Entonces, hay que hacer la historia clínica. De repente es un paciente, ¿ya? Que tiene un cáncer. Los pacientes con cáncer pueden hacer en algún momento tromboembolia pulmonar. Más que nada los cánceres hematológicos, ¿ya? De repente, en caso de las mujeres, anticoncepción. Entonces, ¿desde cuándo usted toma anticoncepción? Algo paciente que toma casi toda la vida, ¿no? Entonces es un factor de riesgo.
¿no? De repente infecciones severas, por ejemplo, en caso de COVID, ¿no? El COVID era un factor de riesgo para tromboembolia pulmonar. Y las famosas trombofilias. Las trombofilias son las pacientes que hacen formación de coágulos, pero hereditarias. De repente, en toda su familia, ¿no? Siempre tuvieron coágulos en sus venas, siempre tuvieron insuficiencia venosa, siempre tuvieron trombos venosa profunda. Hay que ver. Y con otro factor de riesgo, también como decía, reposo más de 3 días. O sea, el paciente, lo normal es cuando tú te echas, ¿ya? No debes pasar más de 2 horas sin mover, es que el mismo cuerpo lo pide automático. O sea, si alguien está quieto, 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 sin contraer ningún músculo, nada, hay riesgo de que se forme trombos. Por lo tanto, los pacientes viejitos que vienen a hospitalización, si no se pueden mover, movilizar, están re mal, hay que poner el anticoagulante profiláctico, porque pueden hacer tromboembolia pulmonar. Como decía, la inmovilidad, la obesidad, la edad avanzada es un factor de riesgo. A más viejitos, ahí es un riesgo también. El factor 5 de Leiden es una de las trombofilias, por ejemplo. Entonces, cuando tienen trombofilias, pedimos el factor 5 de Leiden, pedimos déficit de proteína C y S, o sea, para ver por qué, o sea, buscando la causa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como le decía, este trombo se forma por X motivo. Mira, como ven en la foto, depende del trombo, puede tapar total o parcial el vaso sanguíneo, total o parcial. ¿Ya? Y aquí, de hecho, el vaso sanguíneo va a tratar de corregir todo eso, pero de hecho aquí va a haber un proceso inflamatorio, va a haber mediadores químicos, todos ellos para tratar de corregir este vaso sanguíneo va a tratar de dilatar, pero el coágulo es bastante grande y igual se obstruye. O lo dilata y este trombo se libera y se va al pulmón. Y por ahí encuentra un vaso pequeño, ¡fum!, lo tapo. Entonces hacen tromboembolia pulmonar. Entonces, lo que va a hacer es, al final, una vasoconstricción sistémica inmediata para tratar de que mejore. Después, al final, va a agravar, ¿no? Y el paciente va a tener es clínica de tromboembolia pulmonar. Al final, cuando ya llega al pulmón, lo que va a repercutir es a la parte cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar? Ustedes saben que a nivel cardíaco están conectadas con el pulmón. Entonces, la parte derecha va a ser comprometida. La parte, ustedes saben que es su presión, todo está bajo, mientras que la izquierda es alto todo. Ahora va a ser al revés. La parte derecha es más pequeña, la parte izquierda más grande. Entonces, ahora, con la enfermedad de tromboembolia pulmonar, la parte derecha va a trabajar más, se va a alterar más. Entonces, lo normal que era acá, por ejemplo, este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, esto era lo normal, ¿no? Cuando hay un paciente que hace tromboembolia pulmonar, todo el lado derecho está colapsado, o sea, mejor dicho, dilatado, ha aumentado el volumen, así que empieza acá. Y tranquilamente pueden ser falla cardíaca del lado derecho. Todos ellos va a comprometer el paciente, va a tener esos síntomas, signos que hemos dicho. ¿Cuál es? Disnea súbito. ¿Ya? Disnea súbito, o sea, de repente el paciente empieza a faltar el aire. Le saturas, está saturando 80, 70, y el paciente entra taquipnea, respirando rápido, taquipnea. Cianosis. Como no llega el oxígeno al cerebro, ¡fum!, se desplomó. ¿Ya? No llega bien al corazón, empieza a tener dolor torácico, hace un infarto. No llega bien la sangre a las arterias renales, empieza a hacer falla renal. O sea que el paciente se puede morir. Y hacen hipotensión marcada, hipotensión. Y por la hipotensión, todos los órganos empiezan a sufrir. Y a nivel pulmonar lo que pasa es esto. Llega un coágulo, ¿sí? Este coágulo lo obstruye y no hay hematosis. O sea, el intercambio gaseoso no hay. Lo normal es que sea esto, ¿no? Pues, de hecho, el organismo va a tratar de resolver, van a tratar de hacer el champo, o sea que va a tratar en lo posible de restablecer, restablecer, restablecer. En ese mecanismo de restablecer va a hacer que al corazón llegue más carga. Por lo tanto, el lado derecho del corazón
va a estar aumentado de tamaño, los válvulas del lado derecho van a sufrir, va a ser falla cardíaca derecha. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos una ecografía, se llama ecocardio, para ver lado derecho, por el tromboembolia pulmonar. Entonces, lo que va a pasar es, ¿no? Aumento masivo de la poscarga del ventrículo derecho, eso va a hacer que a nivel cardíaco empiece a fallar, más isquemia, más falla cardíaca, más colapso del ventrículo izquierdo, es que ya el ventrículo izquierdo va a estar pequeño, porque va a ser reemplazado por el ventrículo derecho, o sea, va a estar más grande. Eso más hipotensión, y ahí viene la disfunción multiorgánica y el paciente puede fallecer. Entonces, en tromboembolia pulmonar, ustedes tienen que hablar semiología de la disnea. Es una de las causas de disnea súbito. Cuando decimos súbito, es un paciente que está normal y de uno en otro, a los minutos, horas, empieza a tener falta de aire, ¿no? Falta de aire. Entonces, son pocas cosas que pueden causar disnea súbita. Una de las causas es tromboembolia pulmonar, ¿ya? Otra de las causas, por ejemplo, puede ser enfisema, puede ser un infarto extenso, pero una de las causas importantes de disnea súbita es tromboembolia pulmonar. Puede tener dolor anginoso. O sea que como no llega oxígeno, va a ser una glicosa anaerobia y eso va a liberar ácido láctico y ese ácido láctico va a hacer que haya todo el dolor torácico, más aún a nivel del corazón. Es un dolor anginoso precordial, tranquilamente puede haber. Puede haber, de hecho, dolor pleurítico y otros síntomas. Tos persistente. El paciente puede tener hemoptisis. O de la nada, o sea, yo nunca he tosido, pero empiezo a toser con hemoptisis, falta de aire, hemoptisis, clásico, ¿no? Como decía, ¿no? El paciente llega de viaje, empieza a le falta el aire, empieza a tener dolor torácico y empieza a toser con sangre. O sea, tos, hemoptisis, ¿no? Entonces, a estos pacientes hay que hacer un buen examen a nivel pulmonar, pues de hecho hay que hacer, digamos, diferencial, pues, ¿no? No va a ser que sea una neumonía, y de repente ya el paciente ya estaba tosiendo, está haciendo fiebre, ¿ya? Entonces, no va a ser que sea una neumonía, entonces, hay que hacer un buen examen físico a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, entonces, cómo está esa presión, cómo está ese pulso, ¿no? La semiología de ese pulso, cómo está, ¿no? Si realmente hace fiebre. Generalmente los pacientes con tromboembolia pulmonar generalmente no hacen fiebre, ¿ya? Y fíjate cómo está esa pierna, es miembro inferior o miembro superior. La mayoría es miembro inferior, está asimétrico. Es un edema generalmente que no deja fobia, ¿ya? Está aumentado de volumen, sí, doloroso. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo, por su mecanismo de defensa, trata de resolver. Todos los vasos sanguíneos están dilatados, están bien dolorosos. Entonces, hay maniobras ahí para evaluar ese vaso sanguíneo. Uno de ellos es sí, este signo de Gordon, ¿no? Entonces, apenas la parte posterior, el paciente empieza a quejarse de dolor. Empieza la flexión del pie, también empieza el dolor. Entonces, hay que ver cómo ese miembro inferior ha comparado con el otro lado. Puede tener síntomas signos de falla cardíaca derecha. Uno de ellos es la incrustación yugular, el reforzamiento del segundo ruido, ¿no? Y, como les decía, el síntoma premonitorio que podría hacer que el paciente empeore es el 5, ¿no? El 5, el paciente se desfonde de la nada, o sea que se va al suelo. Porque la presión, como está abajo, llega menos sangre, ¿no? Entonces, estos pacientes, la mayoría de ellos llega a emergencia, está en trauma shock y algunos fallecen. Entonces, uno de los hallazgos, aparte de los síntomas, signos y tu historia clínica, es que tienes que pedir electrocardiograma. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver, uno, taquicardia sinusal. Otro, hay patrón SQT, básicamente se refiere que en la derivada 3, onda T negativo, puede haber onda Q, ¿ya? Puede haber inversión de la onda T, ¿ya? Y también puede haber otros síntomas, otros signos electrocardiográficos, ¿no? Aparte del ataque sinusal, puede haber bloqueo de rama,
patrón QR en B1, el paciente puede tener fibrilación auricular. ¿Mm? Y cuando ustedes escuchen tromboembolia pulmonar, van a seguramente leer, hay scores, hay muchos scores. Uno de ellos es para que ustedes ya vayan viendo, es esto, el score de Wells, hay score de Ginebra, hay PER, pues hay varios scores. Entonces, por lo menos el Wells. ¿Cuáles son los componentes? ¿Ya? Los componentes son TEP como diagnóstico más probado. Es que tú estás pensando en un TEP, ¿ya? Porque no tiene otros síntomas, sino que explique. Hay signos de TEP, o sea que es hipotenso, disnea, hemoptisis, todo eso. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? O de repente el paciente se operó, o de repente el paciente ya tenía un cáncer, o de repente el paciente ha hecho hemoptisis, todo eso. Entonces, vas dando puntaje, puntaje, puntaje. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto puntaje tienes? Si es menor de 2 puntos, dirás probabilidad baja de TEP. O de repente es más probabilidad alta. Y así, el score de Geneva igualito. Si el paciente tuvo una cirugía, si tuvo ya anteriormente TEP, y cómo está la saturación de oxígeno, o sea que presión parcial de oxígeno en el AGA, el CO2 cómo está, qué edad tiene el paciente, cómo está la frecuencia cardíaca. Hay clínicas de atelectasia, más que nada en la placa. Entonces, de acuerdo a eso, das tu puntaje, hay probabilidad intermedia, ¿ya? Y alta probabilidad, alta probabilidad. Si hay alta probabilidad, nosotros pedimos imágenes. ¿Qué pedimos? Angiotem, o sea, una tomografía de los vasos sanguíneos, se llama angiotem, una con contraste. Y ahí vamos a ver dónde se el coágulo. Aparte de eso, pedimos el dímero D, básicamente, ese dímero D va a estar recontra alta. O sea, cuando hay formación de coágulo, el dímero D se eleva. Entonces, cuanto más elevación, hay la posibilidad de que estemos frente a un TEP. También tenemos que pedir las troponinas, o sea que no vaya a ser que sea que por esa hipotensión y por eso esté infartando el corazón. Hay que ver cómo está eso. Entonces, pedimos troponinas. Y los péptidos natriuréticos para ver si tiene falla cardíaca, inicio de falla cardíaca. Entonces, ahí vemos una tomografía, ¿ya? Vemos que hay un trombo ahí en la arteria pulmonar, ¿no? Y ese es el famoso angiotensin, ¿no? Angiotensin, ¿dónde está el vaso sanguíneo? Es que hay que demostrar dónde está el vaso sanguíneo. Aquí está el contraste, aquí se cortó, porque aquí hay un coágulo. Entonces, conclusión, un paciente con TEP es un paciente que básicamente viene por disnea súbito, hipotensión, dolor torácico, taquicardia, ¿ya? Tranquilamente puede ser hemoptisis. Hay que buscar el factor de riesgo, ¿no? ¿Qué factor de riesgo? ¿No? De repente uno, dos, o de repente es un paciente ya con alguna enfermedad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí es el tema. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, quedamos acá. Vamos a coordinar con el delegado para el desarrollo de las siguientes clases. ¿Ok? Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor.